amigos y amigas, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. El programa de hoy va a tratar sobre un gran músico y cantante cubano, Bartolomé Maximiliano Moré. Nace Beni el 24 de agosto de 1919. Una familia numerosa formaba su familia. Su tatarabuelo era descendiente directo del África, es decir, que el apellido Moré lo lleva por su tatarabuelo. ¿Por qué razón? Su tatarabuelo es apresado en África y lo traen a Cuba como esclavo del conde Moré, un conde de la cercanía de Trinidad. Y de ahí los esclavos en ese tiempo adoptaban el apellido de su dueño, de ahí viene el apellido Moré. El Beni, al igual que sus descendientes y ascendientes anteriores, no provenía de un matrimonio legal, sino de uniones extramatrimoniales. Por eso es que adopta el apellido Moré. Desde muy pequeño se aficiona a la música, dado que a los 6 años ya él mismo se fabrica un instrumento musical con un pedazo de madera y hilo, un carrete de hilo. Tiene que ayudar a sus padres, a su madre principalmente, porque bueno, su padre no vivía con él, a su madre y a sus hermanos, porque es el mayor de los hermanos y puede asistir poco a la escuela. Su afición a la música aumenta y cuando ya tenía 16 años de edad, él tenía un conjunto musical, un pequeño conjunto musical ahí en el pueblo y tocaba. A los 17 años de edad, él ya pudiéramos decir que sabía tocar guitarra, había aprendido a tocar guitarra. En el año 1940 regresa a La Habana y decide presentarse a un programa muy importante en ese tiempo que existía en la emisora CMQ Radio, una de las principales emisoras del país. En la Corte Suprema del Arte se premiaba a aquellos jóvenes artistas o a aquellos jóvenes aspirantes artistas que se presentaban. Tenía la característica que cuando no se aceptaba a un artista, tocaban una campana rápidamente y lo eliminaban. Cuando el Beni se presenta por primera vez, le tocan la campana, tiene que retirarse, pero no ceja en su empeño y se vuelve a presentar, obteniendo el primer premio en ese programa. Posteriormente comienza a cantar en algunos nightclubs, cabaret, y llama la atención a un trío muy importante que era el trío Matamoros. En el trío Matamoros, su director Miguel Matamoros sufría en esos momentos de una indisposición y le ofrecen al Beni ser la voz prima del trío. La voz prima es la voz principal del trío, era Seita. Con el trío Matamoros se presenta en diferentes lugares nocturnos y son lugares donde triunfa el Beni junto con el trío Matamoros. El trío Matamoros se viaja a México en 1945 y el Beni junto con ellos, presentándose en muchos programas en México. México era una plaza muy importante para los artistas cubanos en aquel momento, porque el artista cubano que iba a México y triunfaba, podía decirse que ya llegaba al estrellato. Bueno, el Beni se presenta en diferentes lugares nocturnos, cabaret, nightclub, estaciones de radio, etc. El Beni, ahí su primera canción, que pudiéramos decir es un éxito, es Me voy para el pueblo. A partir de ahí, el trío Matamoros decide regresar a Cuba, pero el Beni se mantiene en México, cantando con otras orquestas, como es la orquesta de Mariano Mercerón, un cubano radicado en México y que tenía una orquesta, director de una orquesta muy importante. También canta
con Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, otro cubano que había triunfado en México y había impuesto el mambo como ritmo nuevo inventado por él. Bueno, el Beni en el año 1946, un año después de llegar a México, se casa con la mexicana, la enfermera mexicana Juana Bocanegra. En esa boda del Beni, el padrino fue un gran cantante ranchero mexicano, Miguel Aceves Mejías. Esa esposa del Beni, Juana Bocanegra, es la que le orienta a adoptar el sobrenombre del Beni. ¿Por qué razón? En México se le llamaba Bartolo a los burros y no era conveniente desde ningún punto de vista comparar al Beni con un burro. También ella era admiradora de un gran músico norteamericano, estadounidense, Benny Goodman, y de ahí en adelante ya el Beni aparece como el Beni Moré, y sigue cantando en México hasta que en el año 1952 regresa a Cuba. Prácticamente en ese tiempo no eran conocidas las grabaciones del Beni, a pesar de ser tan famoso en países como Venezuela, Jamaica, Colombia, Puerto Rico. En Cuba era apenas conocido. Bueno, comienza a cantar en Cuba en diferentes programas, en cabaret, hasta que se presenta en el programa Cascabeles Candados. Él graba su primera canción, antes de presentarse en Cascabeles Candados, graba su primera canción que se llamaba Pero qué bonito y sabroso, qué bonito y sabroso. Esa canción él la graba en honor a su esposa Juana Bocanegra y a las mexicanas, porque en esa canción era clara que las mexicanas bailaban y se movían tan sabroso como las cubanas. Bueno, esa es la primera canción que él graba en Cuba. Se presenta en el programa Cascabeles Candados y es un éxito. Posteriormente graba otras canciones y crea su banda gigante, una banda compuesta por 40 músicos, una banda donde el Beni no, repito, conocía música, pero de oídos dirigía su banda. El Beni utilizaba un atuendo algo extraño, toda su vida utilizó en sus presentaciones un saco que le llegaba casi a la rodilla, un sombrero de chistera, o sea, un sombrero alto, un bastón, y cuando su orquesta numerosa, o sea, su banda de 40 miembros, comenzaba, el Beni hacía con su bastón, movía su bastón de una forma característica y la orquesta arrancaba armónicamente. Cuando el Beni la detenía, se detenía. Cuando el Beni quería que tocaran algunos instrumentos y otros no, él con su bastón les ordenaba que tocaran. Es decir, que era una forma única que nadie la tenía, porque el Beni no conocía música escrita. El Beni era una maravilla. El Beni de oído llevaba su música, dirigía a su banda. El Beni fue capaz de ser un músico que nunca dejó de amar a su país. El Beni le creó canciones a Cienfuegos, a Santiago de Cuba, a Varadero, a Pinar del Río y especialmente a Santa Isabel de las Lajas, su pueblo. Una canción en que él planteaba Santa Isabel de las Lajas querida. Y por ahí, bueno, es decir, que fue un cantor de su pueblo, el Beni. El Beni se sigue presentando en una gran cantidad de ciudades de Cuba, además de todos los programas que él tenía. Era una maravilla, un éxito, y todo el mundo quería oír al Beni. Les puedo contar una anécdota ocurrida en el municipio o en la ciudad de Colón, cercana a donde yo vivía. El Beni se tenía que presentar en la Sociedad del Liceo con un contrato fabuloso de una gran cantidad de dinero, él y su banda gigante. Bueno, el programa de música, el baile, debía comenzar. La banda gigante estaba en el escenario, pero el Beni no aparecía. El Beni no aparecía y todo el mundo buscando al Beni y no aparecía. El Beni estaba compartiendo con unos amigos que él tenía, tomándose unos tragos y compartiendo.
Cuando el presidente de la Sociedad Liceo logra localizar al Beni, le reprocha por qué no estaba ahí a la hora que debía estar. Y él le dijo, bueno, yo no he incumplido nada. El contrato dice que mi banda gigante debe comenzar a tocar, mi banda gigante está ahí, el que no está soy yo. Pero señores, sin el Beni, el alma, que era el alma de su banda, no podía empezar la banda a tocar. Bueno, cuando el Beni llega y da la orden de comenzar a tocar la banda, aquello fue apoteósico. Todo el mundo bailando, todo el mundo con el Beni. Bueno, ya el presidente del liceo se olvidó que el Beni se había demorado. El Beni no se le podía catalogar de informal. Algunos decían que era informal, pero no. Él nunca incumplió uno de sus contratos. El Beni lo que era un bohemio. El Beni, desde que estaba en México y antes, le gustaba, como muchos músicos, hacer incursiones nocturnas, tomarse sus tragos, divertirse, compartir con mujeres. A pesar de que ya estaba casado, seguía manteniendo otras relaciones, pero su esposa decía, él podrá tener otras relaciones, pero yo soy su esposa, única esposa, y él siempre me cumple a mí. Bueno, la vida del Beni como cantante siguió exitosamente. El Beni hizo giras por Venezuela, por Jamaica, por muchos países y fue en todos un éxito, una maravilla. Les puedo decir que la última presentación del Beni fue el 17 de febrero de 1963. Pero bueno, ahora que me acuerdo, antes de hablar de esa última presentación, tengo que hablar de algo muy importante que ocurrió años antes. El gran cantante mexicano, Pedro Vargas, el tenor de las Américas, como se le llamaba, visitaba mucho a Cuba. Era un cantante famoso en toda la América. Era un cantante que le gustaba mucho Cuba. Y se encuentra con el Beni. El Beni todavía era joven, mucho más joven que él. Pedro Vargas desea cantar a dúo con él y le prepara la partitura y la parte que le tocaba al Beni, la de él y la que le tocaba al Beni. Y le dice, mire, aquí tengo la parte mía y la parte suya para que cuando usted vaya a entrar a cantar, la sepa. El Beni le contesta sonriéndose, mire, profe, mire, maestro, yo no sé leer música. Entre usted, elija usted, que ya yo canto. Después de que usted entre, yo voy a entrar. Bueno, les puedo decir que Pedro Vargas comenzó a cantar. El Beni comenzó a cantar cuando le tocaba y fue una presentación exitosa. Hay quien trata de tergiversar esa anécdota y decir que discutieron y que el Beni le dijo, elige tú que canto yo, de mala forma. No fue así. Pedro Vargas admiraba al Beni y el Beni admiraba a Pedro Vargas. Simplemente el Beni le dijo, comience usted, maestro, que yo voy a continuar. Pedro Vargas quedó maravillado de cómo aquel hombre, cómo aquel cantante, sin tener una partitura, sin saber leer música, fue capaz de una forma tan brillante de acompañarlo. Después de eso se encontraron muchas veces y muchas canciones famosas de Pedro Vargas y del mismo Beni fueron a dúo con Pedro Vargas. Esa es una anécdota muy importante porque para que ustedes vean cómo la vida del Beni es una vida que demuestra el gran carisma del Beni, las grandes condiciones como cantante autodidacta y un cantante que no necesitaba ni siquiera leer música para ser una estrella del canto. Señores, bueno, volviendo a nuestra anécdota o a nuestro hecho del 17 de febrero de 1963. El Beni ya se encontraba algo enfermo. El Beni no quería dejar de presentarse ese día porque era un contrato que él quería cumplir. Horas antes va a su pueblo, Santa Isabel de las Lajas, y se reúne con su madre
que él estaba construyendo una casa para su familia y para su madre en Santa Isabel de Alájar. Estaba en construcción la casa y ya estaba terminando. Estando en Santa Isabel de Alájar, sufre una recaída de su enfermedad, que era cirrosis hepática, y bueno, se pone mal. Le aconsejan sus amigos, su médico personal, que no se presente en Palmira, en el pueblo de Palmira, que era su presentación, en el Liceo de Palmira. Pero él insiste, no, tengo que presentarme porque yo no puedo dejar a esas personas defraudarlas, esas personas que son mi pueblo, que están a pocos kilómetros de mi pueblo y que las personas de Santa Isabel van a asistir ahí. Bueno, el Beni se presenta y terminando la presentación ya sufre una recaída que lo hace que lo tengan que llevar a La Habana, hacia La Habana, e ingresarlo en un hospital. El 19 de febrero de ese mismo año, o sea, 2 días después, el Beni muere. Fallece el Beni, a pesar de todas las atenciones médicas, el Beni fallece. Un gran músico de una orquesta a la que el Beni, pudiéramos decir, con sus grabaciones con ellas en su inicio, una gran orquesta cubana que cuando se la mencione ustedes la van a recordar, al igual que la recuerdo yo con cariño y que todavía existe, la Orquesta Aragón de Cienfuegos. Ese músico, Pepe Olmo, conmovido cuando el Beni fallece, dice estas palabras: se ha acabado una época de la música. Con la muerte del Beni terminó una época de la música. Y con esta frase, homenaje al Beni, hemos concluido nuestro programa de hoy. Pero debo decirle que hemos recibido comentarios sobre nuestro programa anterior de Omar Linares y un amigo santiaguero nos ha pedido que hablemos sobre un gran jugador de béisbol santiaguero, Oreste Quindelán. Lo vamos a complacer. Ese es nuestro próximo programa. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.